decir, del mesianismo tenemos muchos elementos. Por ahora, yo creo que podríamos o deberíamos concentrarnos en tres: la subjetividad mesiánica, que es el Mesías; la vida mesiánica, que implica el surgimiento de una comunidad en torno al Mesías; y qué es el tiempo mesiánico, cuál es la estructura del tiempo mesiánico. Es ahora cuando el mesianismo nos arroja luces sobre tres elementos obvios de lo político: la fundación de una comunidad, la estructura de un tiempo nuevo y de una subjetividad también nueva, que produce tanto el tiempo mesiánico como la posible fundación de una nueva comunidad. Esto en Pablo, como comenta Taubes, pudo ser muy curioso. Pablo, que no conoció ni fue un apóstol, un acompañante de aquel Jesús, sino que precisamente comienza a pensar posterior a su muerte, ese es el hecho curioso. A Pablo no le importa la vida de un tal Jesús. A Pablo le importa que el Mesías ha muerto en la cruz bajo la ley. Él lo dice de una manera sumamente curiosa, ¿no? En la teología política de Pablo dice, me voy a permitir leerlo, él expresa de una manera impresionante lo que pudo haber pensado Pablo con la imagen, no con la imagen, sino con el paradigma de un Mesías crucificado, ¿no? Podemos hacernos ese pensamiento, podemos comenzar a pensar lo que significa la irrupción del Mesías en el mundo y el hecho de que muera por la ley, gracias a esta imagen que Taubes plasma de una manera sumamente fuerte. Él dice prácticamente, ha venido el Mesías, ¿y qué ha pasado? Que lo tenemos colgado en la cruz. Está colgado en la cruz como un maldito y hay que bajarlo antes de que atardezca para que no impurifique la tierra. Implica una contradicción. El Salvador, el justo del mundo, ha sido crucificado y condenado como un maldito, como un criminal. Y eso precisamente es la derivación de un drama como tal en las conciencias. El mundo se ha invertido totalmente. El justo es muerto por la ley, es asesinado por la ley. Y ese es el drama que los habitantes de ese tiempo, los creyentes, tuvieron ante los ojos. Y es el mismo que Taubes comprende, ¿no? Lo que se deriva de ahí, dice Taubes, es que ahora el imperator no es el nomos, sino el colgado en la cruz por el nomos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del Mesías había ley. Cuando viene el justo, y da la casualidad de que el justo es muerto por la ley, tenemos ahora que el fundamento no es la ley, sino el que muere por la ley. Esa imagen es realmente trastocadora, y Nietzsche capta bien que ahí se encuentra la inversión de los valores, porque efectivamente es la inversión de todos los valores. Ya no es el fundamento la ley, sino el que muere a manos de la ley. Eso es precisamente el elemento que mueve a Pablo para pensar otra manera de la política, otra forma de legitimarse en el mundo, otra forma de organizarse en el mundo, diferente a las instituciones que tienen la forma del derecho, es decir, del nomos. Me voy a permitir leer un fragmento de Taubes referente a lo que he dicho. Esta inversión de los valores pone patas arriba la teología judeo-romana helenística de las altas esferas, o sea, toda esa mezcolanza que es el helenismo. Cierto que Pablo sigue siendo universal, pero lo es por el ojo de la aguja del crucificado, lo que quiere decir la inversión de todos los valores de este mundo. Taubes ve en esta inversión que comprende bien Pablo al decir que cuando el Mesías muere en la cruz, muere también la ley. Y en este sentido, como llega a decir en sus cartas, el Mesías es el fin de la ley. La muerte del Mesías, no simplemente la llegada. Para Pablo lo que importa no es la llegada del Mesías,
sino sobre todo el hecho de que muere en la cruz y el hecho de la resurrección. Ya veremos qué implica este elemento más adelante. Pero el escenario propiamente de lo mesiánico y de su significación o su iluminación para pensar en una nueva política se encuentra, bien dicho de esta manera, que he citado de Tauber. El imperator no es el nomos, sino el clavado en la cruz por el nomos. Ahí se ve clara la inversión. Ahí es la posibilidad de poder comenzar otra manera de organización y otra manera de situarse políticamente en el mundo. Teniendo ya ese elemento, quisiera entrar un poco a ciertos elementos que me permitirán poner en diálogo a Dussel con Giorgio Agamben, también ir más allá de Giorgio Agamben. Estos temas nunca fueron realmente apartados de Dussel. Siempre en su pensamiento, desde sus primeras obras, se encuentra operando en él lo que yo considero un paradigma mesiánico a través de la figura del siervo, de aquella figura del profeta Isaías, del siervo de Yahvé, ¿no? Que fue con la que se equiparó el cristianismo, el hecho de decir de que nuestro Salvador salva por medio del sufrimiento, ¿no? Que es un poco el mismo de Pablo, ¿no? El Mesías que muere en la cruz, que ha muerto como criminal en la cruz, precisamente puede matar a la ley, ¿no? En este sentido, ese paradigma, de otra manera muy diferente a la de Tauber y a la de Agamben, pero que permite dialogar con ellos, es la que se encuentra en Dussel. Desde sus primeras obras, como el humanismo semita, se encuentra ya presente ese elemento. Es curioso que el humanismo semita, si no me equivoco, lo escribió Dussel antes de conocer el pensamiento de Levinas. Se escribió y se publicó antes de que se publicara Totalidad y Infinito de Levinas, y él ya tenía esa sensibilidad, ya iba plasmando ese pilar en su pensamiento que tenía una carga fuertemente mesiánica. Al final del humanismo semita, él tiene un apartado que se llama el siervo de Yahvé en los poemas de Isaías, y ahí precisamente lo que hace es sacar de ese paradigma teológico del siervo que sufre, que obedeciendo a Dios sufre y toma sobre sí los dolores de los otros para llegar así a una redención misteriosa, ¿no? Pero lo que hace Dussel es extraer de ahí, de ese paradigma teológico, un paradigma de la eticidad y de la politicidad que se encuentra operando en su pensamiento hasta la actualidad. Él indica que la figura del siervo aparece como un paradigma o una liturgia que se lleva a cabo con sentido escatológico como misión que debe tener toda la humanidad en la historia, y sugería ya un modelo de la acción política y sobre todo de la acción ética, ¿no? Voy a citar un pequeño fragmento de esa obra a la que me refiero. Dice: el oráculo de Yahvé, donde está inserto el siervo que muere por nosotros, muestra el sentido último de la historia. La existencia humana es como una celebración litúrgica en la que el siervo o el sirviente, el que sirve, el que muere por los otros, es exaltado, porque habiendo obedecido la voluntad de Yahvé, ha entregado todo como víctima, alcanzando así la redención del rescate de los hombres. Es curioso que Dussel comprenda, si pusimos atención a las primeras líneas, que el paradigma de lo mesiánico es una liturgia que debe celebrar la humanidad. Es decir, es un paradigma de acción de la humanidad misma. Liturgia es el término con el cual se vincula la teología o la religiosidad a la política. Se refiere sobre todo a la acción de un pueblo o a la acción pública. Liturgia, obra de Ergon, y litur, del pueblo, de Laos, acción de un pueblo. Toda religión tiene una liturgia, y esta se refiere al acto público. Erik Peterson, que era el contrincante de Carl Schmitt
y que no concebía la existencia de una teología política, pero sí de un elemento político en la religión, lo hacía a través de la liturgia. El cristianismo, decía él, tiene una presencia pública en el mundo, pero no podemos derivar de ella una teología política. Carl Schmitt, por el contrario, piensa opuestamente, que del cristianismo o de las categorías teológicas podemos fundar una política, y no simplemente que la religiosidad tenga un aspecto público. Bueno, abandonaremos este aspecto porque implicaría profundizar ya muchos elementos y llevaría tiempo meterme en la cuestión de la liturgia. Pero el hecho es que el Dussel está operando desde siempre, desde sus primeras obras, ese elemento del mesianismo, a través de la figura del siervo. Ustedes lo han oído hablar de manera vasta de esa figura del siervo, que él recurre a la palabra semita, jabodá, que significa trabajo o servicio, pero también liturgia, en el sentido de que es el servicio que los sacerdotes cumplen en el templo, y le da un contrasentido precisamente donde inserta el elemento de la alteridad. El servidor es servidor del otro, y dice en la introducción a la filosofía de la liberación, es un pasaje fuertísimo con un carácter fuertemente mesiánico. Dice: señalaré de paso un hecho interesante. La palabra jabodá, que significa trabajo o servicio, es el acto que también los sacerdotes cumplían en el templo de Jerusalén, el servicio a Dios. Vale decir, jabodá es un acto liberador. La palabra servicio o el paradigma del sirviente, el jabodá, es para Dussel una definición de liberación. Eso es el núcleo de la filosofía de la liberación. Eso es muy curioso, ¿no? Continúo leyendo. Y al mismo tiempo es culto. Los maestros de la lógica de la alteridad, que eran los profetas, decían: no quiero sacrificio, sino misericordia. Es decir, no quiero servicio divino, sino como servicio al pobre. En este sentido, ya es evidente la presencia del mesianismo, del elemento de lo mesiánico en la obra de Dussel. Y aprovecho ese elemento del siervo, la figura del siervo, porque es precisamente el concepto con el que Agamben va a entrar en la lectura de Pablo de Tarso, especialmente en las primeras 10 letras o palabras, las primeras 10 palabras de la carta a los romanos. Lo que hace Pablo en la carta a los romanos primero es presentarse, ¿no? Como en toda carta. Pablo se presenta: yo soy Pablo, doulos, Christou y Esou. Pablo, servidor de Jesús el Mesías. Y se detiene Agamben para analizar la palabra doulos. Él dice que precisamente la palabra doulos, que es la caracterización a la cual asume Pablo, es una categoría sobre todo jurídica, es decir, es esclavo. Pero Agamben abandona inmediatamente porque no cree interesante comprenderla con un sentido hebreo que sin duda debió tenerlo para Pablo, que es precisamente el que Dussel recupera del mesianismo, es el de doulos, el de esclavo o servidor, pero como servicio, es decir, abogado. Esta ya no solo es una categoría jurídica, sino que implica la asunción de una actitud ética, como para Dussel o para Levinas, hacia el otro, es decir, servicio. Tenemos entonces en Pablo una asunción mesiánica de dos órdenes, tanto como ético como jurídico. Pablo se asume como esclavo, pero adoptando una categoría jurídica que es doulos, esclavo, le da un giro interesante, precisamente para presentar o insertar en ella el carácter mesiánico.
soy Pablo, esclavo, pero no es esclavo del dominus despotes, no es esclavo ante el pater familias de una casa al cual sirve. No, Pablo asume una condición jurídica para hacerse servidor precisamente del Mesías. Eso es muy interesante y Agamben lo sigue comentando, pero abandonando el sentido ético que pudo tener para Pablo en el Dóbulus, la cuestión del servicio o del siervo, el Jabodá o el Jebe, que es el servidor. Lo que hace precisamente este aspecto de la asunción mesiánica de Pablo como Dóbulus, porque dice Agamben, lo que hace Pablo al presentarse como un esclavo, adoptando una categoría jurídica, pero es jurídica en un sentido muy particular, en el sentido de que el esclavo es quien no tiene derecho, quien no tiene ningún derecho. Sin embargo, es el límite de las categorías jurídicas, ¿no? Sin embargo, como ya lo dije, inserta ahí otro elemento que es la dimensión ética que Agamben no descubre, ¿no? En el evento mesiánico, por lo menos para Pablo, las condiciones jurídicas se transforman en condiciones éticas y el que es esclavo no simplemente se convierte en libre, sino que asume la condición fáctica de la condición jurídica, la de esclavo, para transformarla desde adentro con el elemento del Mesías. No sé si se entiende a este aspecto. La liberación mesiánica, tal como la concibe Pablo, no significa pasar de un orden a otro inmediatamente. Significa, por lo menos en la transformación que ha tenido el mesianismo para Pablo, transformar la condición en la que él se encuentra para transformarla de arriba a abajo. Es decir, asume la condición de esclavo para, dentro de la condición de esclavo, romper toda esa determinación. No simplemente niega la esclavitud, porque no dice, yo Pablo libre ante el Mesías. Dice, yo Pablo servidor del Mesías. Esto es curioso. Agamben tomará este aspecto para comprender la transformación del evento mesiánico o su significado bajo una transformación que parece no alterar nada, ¿no? Porque no parece alterar como tal un orden, sino que precisamente asume las condiciones del mundo, es decir, esclavo, cualquiera que ésta sea, liberto, ciudadano, no ciudadano, hombre, mujer, judío, hebreo, circuncidado o incircuncidado, para trabajarlas desde adentro con el elemento de la redención. ¿Qué significa esto? Que precisamente tanto como Agamben como Dussel coinciden al mesianismo, primero que nada, como una revolución profunda que precisamente comienza en la transformación de la condición fáctica. Agamben llama condición fáctica al hecho jurídico que asume Pablo. Es decir, me asumo como esclavo, ¿no? Esa es mi condición fáctica, la condición que tengo en el mundo. Soy esclavo, pero en el evento mesiánico no simplemente me convierto en libre, sino que adopta otra condición. En Pablo de Tarso, y Agamben rescata un poco esto, aparece una palabra extraordinaria que precisamente parece definir la transformación de las condiciones fácticas que se da en el evento mesiánico. La palabra es hiperdóbulus. Este mismo dóbulus es decir, si tradicionalmente pensamos que el dóbulus o de la esclavitud únicamente tiene como movimiento la libertad, el ser liberto, para Pablo, según el evento mesiánico, no es así. El Mesías no es que simplemente transforme al esclavo o libere al esclavo hacia la libertad, no, sino lo que hace es precisamente
potenciarlo, valga la redundancia, a la segunda potencia. El hiper, precisamente, lo que hace es trabajar la condición fáctica del esclavo, no para llevarla a la libertad. Más allá del doulos, como dije, podemos pensar que está en la libertad. Para el evento mesiánico no es así. El evento mesiánico trabaja las condiciones fácticas, ser esclavo, ciudadano, mujer, hombre, judío, hebreo, musulmán, etc., agregándole un hiper, que puede significar en este sentido ser superesclavo o hiperesclavo. Es precisamente uno de los misterios de la condición mesiánica que para Pablo significa propiamente vivir en el Mesías, ¿no? En este sentido, podemos ya vislumbrar un primer elemento de lo que significa el tiempo mesiánico. El tiempo mesiánico, hasta ahora, transforma las condiciones fácticas para trabajarlas desde dentro, no para negarlas, sino para asumirlas y transformarlas, ¿no? Es decir, que no va a derrotar ni va a suprimir todas las identidades, y por ende, el evento mesiánico no se trata de destruir toda la forma de la ley, ni toda la institucionalidad, ni las potestades, sino insertar en ella el elemento precisamente de la redención, lo que significa precisamente darles un giro. Y por eso que siguen siendo las mismas de antes, sigue siendo el mismo esclavo, pero trabajado a la segunda potencia. Si eres esclavo, no te preocupes, dice Pablo, ¿no? Y si puedes devenir libre, haz uso de tu condición de esclavo. Se trata precisamente de asumir la condición fáctica para insertar en ella el elemento ético del Mesías. Es decir, si Pablo asume la condición jurídica del esclavo, le va a dar el giro precisamente del servidor. Soy esclavo, pero a la segunda potencia, lo que quiere decir, soy esclavo o servidor del Mesías. Es decir, ha insertado en su subjetividad un dominio ya no como el que tiene el esclavo, sino el dominio precisamente de la liberación. Ha insertado en la subjetividad el criterio de la liberación. Está guiado por ese criterio, ¿no? En este sentido, Pablo no sería como las lecturas tradicionales lo quieren hacer ver, y lo es así en parte, como un anarquista o un nihilista, ¿no? No derrumba la ley para quedarse sin nada. No pretende derrumbar el mundo para traer un tiempo apocalíptico de caos. No, lo que quiere hacer Pablo es precisamente derrumbar la ley y las instituciones de una manera muy particular, insertando en ellas y trabajándolas desde adentro con el elemento de la liberación. Es decir, ya no nos guiamos por la ley, nos guiamos por el nuevo criterio que es el de la liberación. Y este nuevo criterio es precisamente el que aparece con la llegada con el evento mesiánico, con la erupción mesiánica, que para Pablo termina con la resurrección. Para Pablo, la resurrección no es el fin del evento mesiánico. Para Pablo, la resurrección es donde comienza el evento mesiánico. Antes, para Pablo, no tiene sentido lo mesiánico. Lo mesiánico solamente tiene sentido cuando el Mesías, que muere bajo la mano de la ley en la cruz, resucita, resurge. Es curioso que comentaba yo con Dulce que el término resurrección proviene de la raíz hebrea cum, y el sentido literal de esta palabra, que comparte como tal la raíz del arameo en el hebreo y en el árabe, significa sobre todo ponerse de pie, levantarse. No es como tal el imaginario que tenemos de la resurrección, de que se levanta de la tumba, ¿no? Existe ese elemento sin duda, ¿no? Pero es curioso que la palabra resurrección es de la raíz aramea, es levantarse. Comentaba yo una curiosidad que precisamente él alguna vez comentó que la doctrina de la resurrección en Pablo de Tarso era precisamente una teoría de la revolución, y tiene
mucho sentido. Es totalmente coherente pensar así, que la resurrección es una teoría de la revolución. Últimamente leía la última obra de Giorgio Agamben, Estasis, la guerra civil como paradigma político, y la resurrección coincide con el sentido que los griegos dan para la guerra civil o para la rebelión o para la revuelta, que es estasis. Estasis Estasis para los griegos era la palabra técnica con la cual daban cuenta de la guerra civil, de la rebelión, y su sentido es precisamente ponerse en pie, es decir, levantarse. Estasis, guerra civil o rebelión coinciden con el significado de resurrección, ponerse de pie, ¿no? En un pasaje conocido en el que se relata que el Mesías resucita a una pequeña, le dice: Talita cum, levántate, chiquilla. Levantarse es el sentido originario de la resurrección y coincide con el sentido griego de la guerra civil. Podría ser un aspecto que podríamos perseguir para seguir pensando esta cuestión. El hecho es que entonces, para Pablo, el Mesías es ahora el nuevo elemento de la justificación y pierde como tal un carácter absolutamente anarquista y nihilista, ¿no? El hecho de que para Pablo exista una nueva justificación no legal, sino que está contenida precisamente en lo que le acontece a la experiencia de un cuerpo, es precisamente el ámbito de un más allá de la ley que no puede tener nunca la forma de la ley, ¿no? Y esto es, de alguna manera, lo que roza con la legitimidad, ¿no? El criterio de Pablo es ahora el Mesías, el que pone fin a la ley, que obviamente es distinto al nihilismo y al anarquismo. Sin duda tiene este elemento Pablo, pero el Mesías no puede traer un orden anarquista, ni simplemente un ámbito nihilista, sino que precisamente sugiere ya la posibilidad de crear una nueva organización, ¿no? Una nueva comunidad. El Mesías muere por los otros, por manos del derecho. Es un tipo de exclusión que no nos deja precisamente en la nada. Para Giorgio Agamben existe en la figura del derecho romano arcaico una figura de completa exclusión, que es el homo sacer, el que está excluido de toda ley, al que cualquiera puede matar sin violar la ley. Está abandonado del derecho, está abandonado de la protección de toda religiosidad y se le puede matar sin incurrir en una falta de derecho. Ese es el nombre sagrado para Agamben, el que está apartado absolutamente de toda protección, ya sea jurídica o religiosa, ¿no? Está abandonado tanto del ámbito de los hombres como de los dioses, ya que, como es la figura de un maldito, no puede ser matado bajo el ritual religioso de la mola salsa, no puede ser inmolado, porque se incurriría en una profanación. El homo sacer es la absoluta exclusión de todos los ritos, de toda forma de muerte, pero que sin embargo se le puede matar sin incurrir en derecho. Esta figura del homo sacer nos muestra la negatividad del derecho, pero desde ella, desde su negatividad y su exclusión, no se puede pensar nada. En cambio, es muy distinta si uno piensa la muerte del justo o del Mesías que muere en la cruz. Desde él sí que se puede pensar todo, y es precisamente lo que puede ver Pablo. Desde ahí no tenemos la nada, ni nos sumimos en el hecho de que el mundo es una absoluta dominación. Con el homo sacer sí, estamos perdidos y estamos abandonados en las manos del derecho. En cambio, desde la figura del Mesías, no. Ese que muere y ese que han inmolado en la cruz se vuelve criterio para mí de un nuevo orden. Y eso es lo interesante. Y es donde Dussel va a encontrar precisamente una lectura propiamente política en Pablo, porque tanto Agamben como Taoes conciben en Pablo de Tarso una crítica de la política. Incluso Agamben, usando la categoría de Roberto Espósito,
lo llama impolítica, ¿no? Que en Pablo de Tarso existe una impolítica, no una política, ¿no? Obviamente la impolítica tiene un sentido fuertemente político, ¿no? Pero es muy distinto a pensar que, por ejemplo, Dussel sí puede ver en Pablo de Tarso los aspectos para la construcción propiamente de una política, y no solamente como el elemento de criticidad contra el orden, no solamente el elemento de destrucción del orden o el derrumbe de la ley, sino que él puede ver las dos cosas. Dussel concibe dos potencias en el mesianismo: la potencia que puede destituir, pero la potencia también que puede, a partir de la destitución, construir, ¿no? En el texto sobre Pablo de Tarso de Dussel, en la página 29, precisamente declara explícitamente este hecho. Dice: hoy todavía un símbolo, Pablo escribe: ahora en cambio, al morir los que nos tenían atrapados, quedamos libres ante la ley y podemos servir en virtud del Espíritu nuevo y no de un código antiguo. Los esclavos, no libres en el sistema de la ley por el descubrimiento de la ilegitimidad de la ley injusta por la muerte del Mesías, devienen libres ante la ley, pero no eran simplemente libres de manera indeterminada, sino que estaban investidos de la libertad como responsabilidad. Es decir, los esclavos no libres en el sistema de la ley por el descubrimiento de la ilegitimidad de la ley, lo que se muestra en la muerte del justo, no simplemente son libres ante la ley, sino que mantienen ahora se inscriben en la convocatoria de la responsabilidad por el otro. Es precisamente la misma operación en la que Agamben comprende el hecho de que Pablo se asume como esclavo, como doulos, ¿no? No quiere decir simplemente que la liberación se convierta en la pérdida de la negatividad de nosotros. Es así, pero el giro es interesante. Lo que inserta el mesianismo y lo que ve claramente Dussel ahí es que precisamente en esa libertad estamos arrojados a la responsabilidad por el otro, es decir, al servicio. Y en ese sentido tenemos ante nosotros un dominio muy interesante, que es el dominio de la liberación, o el dominio precisamente por el Mesías. Por eso dice Pablo, esclavo del Mesías, ¿no? No es esclavo jurídicamente, ¿no? Es esclavo ahora de un nuevo orden y de un nuevo criterio, ¿no? Bien, y ahora dejando un poco esta cuestión, quisiera caracterizar un poco la comprensión que realiza Giorgio Agamben del mesianismo a partir de una categoría que está íntimamente relacionada con la política, y esta es precisamente la de potencia. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el mesianismo con una categoría ontológica como la de potencia. Precisamente, para quienes estudiamos filosofía, el ser se dice de dos maneras, según Aristóteles. Se dice en potencia o se dice en acto. Dinamis, potencia, o energía, en acto. Una es la posibilidad y otra la determinación, ¿no? Podría ser una clave de lectura de la comprensión del mesianismo en Agamben, que nos arroja inmediatamente a la dimensión amplia y propia de lo político. Hay un pasaje y en él un concepto de Pablo que es determinante para Giorgio Agamben y con el que se entiende qué significa la vida mesiánica y cómo es que adquiere un sentido para la política a través de la categoría de potencia, ¿no? El pasaje proviene de la primera carta a los Corintios, y suena más o menos así. Este es en la traducción directa que hace Agamben de las cartas griegas, ¿no? Agamben realiza su propia traducción para descubrir precisamente ciertas claves y sobre todo para restituir el elemento mesiánico, ¿no? El elemento que va a ser
o el pasaje que va a ser determinante para comprender lo que significa para Agamben el mesianismo, el Mesías, la vida mesiánica y el tiempo mesiánico, es precisamente leerlo en clave de potencia, y no simplemente porque él quiera adjuntarle esta categoría a Pablo, sino porque precisamente es la lógica que opera en Pablo, una lógica de la potencia, no de la determinación. El pasaje dice así: os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Literalmente, el tiempo es corto o es contraído. Por lo demás, que los que tienen mujer vivan como no teniéndola, y los que lloran como no llorando, y los que están alegres como no estándolo, los que compran como no poseyendo, y los que disfrutan del mundo como no abusando de él. Pasa de hecho la apariencia de este mundo. Deseo que no estén preocupados. Lo que ve Agamben aquí es precisamente un ejercicio potencial. Si ustedes pusieron atención, lo que hace el pasaje es precisamente poner en choque una misma condición fáctica. Os digo, hermanos, que por lo demás, que los que tienen mujer vivan como no teniéndola. Es decir, los que tienen mujer, y ahí viene el término en el que Agamben pone atención, como no teniéndola es elos me en griego, ¿no? ¿Cómo no? Los que lloran como no llorando, los que están alegres como no estando alegres, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no abusaran de él. En esta palabra y en esta comparación de una condición fáctica consigo misma, porque no dice los que lloran como si estuvieran alegres, ni los que compran como si regalaran, no, asume la condición para desde sí misma, con el dispositivo del cómo no, negarla. Los que lloran como no llorando, los que compran como si no compraran. ¿Qué significa precisamente eso? Agamben dice que el osme, el cómo si no, cómo no o cómo si no, es precisamente el dispositivo que para Pablo permite transformar el mundo, o como decía Taubes, es el elemento nihilista de Pablo, ¿no? Porque pone cada condición en su negación sin negarla como tal. Veremos un poco, o intentaré descifrar lo que significa, tanto como para Pablo, según Agamben, esto, ¿no? Aquí se encontraría para Agamben la clave o la fórmula de una vida mesiánica en el cómo si no. La vida mesiánica, según él, consiste en que la llamada a esta vocación, es decir, la llamada al Mesías, es decir, Pablo fue convocado, digámoslo así, al ver la muerte o al saber de que el justo muere en la cruz, él es llamado precisamente a una vocación mesiánica, ¿no? Vocación es llamado, ¿no? Somos convocados precisamente a la redención. La vida mesiánica, según él, consiste en la llamada de esta vocación que no conduce a ningún lugar ni a ninguna parte. Este tipo de liberación que Pablo concibe, o el tipo de redención mesiánica que Pablo concibe, no tiene que ver o dista mucho de lo que en la tradición judía es propiamente. No significa la salida de un estado de esclavitud, como el que a veces algunos deducen, de Egipto hacia la tierra prometida. No se trata de ir de un lugar a otro, ni de tomar precisamente posesión de otro lugar, ¿no? La liberación mesiánica tiene otro sentido, ¿no? No busca ni un lugar ni una condición, no busca una tierra ni tampoco la construcción propiamente de un poder, ¿no? Se trata de otro tipo de poder, pero sin embargo es un elemento de la rebelión, es un elemento sobre todo de la sedición, ¿no? El hecho de que aquel Mesías que sigue Pablo haya muerto en la cruz es
precisamente el mayor signo de sedición que puede haber sobre esto, ¿no? La gran revuelta de esclavos antes del movimiento de Pablo es obviamente aquella que tenía como capo a Espartaco, que era precisamente una liberación de un lugar a otro, salir de Roma y obviamente tener que asumir la condición permanente de la guerra, ¿no? Luchar con el Imperio Romano y con las legiones, ¿no? Para Pablo se trata precisamente de un elemento de rebelión dentro del imperio, precisamente porque tiene como comunidad a una serie de esclavos o a incluso libertos miserables o pobres, pero que va a tener un giro interesante. No es una confrontación ni un enfrentamiento propiamente, ¿no? Es otro tipo de rebelión, de otro tipo de sedición la que hay ahí, ¿no? La rebelión sería aquí, a diferencia de un choque armado, una confrontación, digamos así, guerrillera, de una revuelta de esclavos, como la de Espartaco. Esta tendría otra profundidad. Esta estaría más bien en el ámbito de las macroestructuras del imperio, en donde entró Pablo, para insertar desde ellas, para minar las estructuras que fundan el imperio, el elemento de la rebelión o de la revuelta, ¿no? O, si queremos decirlo así, el elemento de la estasis, ¿no? Pablo lo que hace es precisamente entrar en el Imperio Romano y convocar a una serie de esclavos y libertos pobres, la gente excluida, para construir una comunidad en el ámbito de oikos, ¿no? El Imperio Romano estaba sobre todo sustentado en familias, en oikos, ¿no? Familias o casas que tenían una cabeza, ¿no? El pater familias. Lo que hace Pablo no es irse a una confrontación pública contra el imperio ni contra el César. Lo que hace es precisamente entrar directamente al ámbito de oikos para insertar desde el oikos el elemento de la rebelión que podría minar al imperio. No estoy diciendo que este fuera el proyecto de Pablo, pero es así como funcionó. Fue minando desde las estructuras básicas, desde la oikonomía, la polis. Eso es precisamente interesante. Agamben encuentra una relación entre la polis y el oikos, donde por medio de la rebelión puede haber una politización de la casa, de la familia, del oikos, y una despolitización de la polis. Digamos que Pablo intentaba politizar o insertar el Mesías, es decir, insertar una política mesiánica en el ámbito impolítico de la polis, es decir, en el oikos, en la familia, ¿no? Y cuando menos se dio cuenta el imperio, estaba minado ya de cristianos, ¿no? Que hayan perdido el criterio de la rebelión es otra cosa con la que el cristianismo tendría que ajustar cuentas, ¿no? Pero bueno, estábamos en el hecho de que Pablo, por medio de la ruptura fáctica de las condiciones de vida, es decir, llorar como no llorante, comprar como si no compraras, estar en el mundo como si no estuvieras en el mundo, se puede fácilmente equiparar a las instituciones y el Estado. Es decir, estar en el Estado o en las instituciones, o incluso cumplir la ley como si no la cumplieras, ¿no? La clave aquí para Agamben es, como también para Taubes y también para Dussel, es el cómo no. Es precisamente el elemento que desactiva toda condición fáctica o todo elemento de legalidad o de determinación, sean instituciones, potestades, ley, condiciones fácticas o identidades incluso, que pueden ser desactivadas mediante el evento mesiánico. Y este está caracterizado con el cómo no, hacer como si no. Es la clave de una vida mesiánica, según Agamben. El término que usa Agamben para, de alguna manera, ejemplificar la operación del cómo si no, es precisamente el término inoperoso, ¿no? El evento mesiánico hace inoperosa la ley, ¿no? Y vuelve inoperosa toda condición fáctica, ¿no? En este sentido, lo que hace el osme, el cómo si no, vivir como si no o actuar como si no, es poner en tensión la condición mundana consigo misma, para
para no llevarla en efecto, es decir, para no cumplirla en la manera del acto, sino a la manera de la potencia. Y es aquí donde aparece el ejercicio potencial, ¿no? De lo que se trata es precisamente de insertar en toda condición fáctica, ya sea jurídica o potestal, el elemento de la potencia, abrirlas a la potencia. Es lo que hace el Mesías, según Agamben. El Mesías rompe toda determinación y abre toda condición fáctica, es decir, la ley, el ser esclavo, la identidad, el ser dominador, etc. Todas las figuras en el mundo, en el evento mesiánico, son transformadas y son puestas en tensión consigo mismas para superarlas. Es precisamente el hecho de que el fragmento no anteponga la esclavitud a la libertad, ni la alegría al llanto, ¿no? Es una condición fáctica que se pone en tensión consigo misma, donde parece salir a la luz el elemento de la subversión, ¿no? En el contexto que comentaba de la economía y la polis, el elemento de la familia por el cual entra Pablo, el Mesías se encuentra ahí subterráneo, como las mismas comunidades lo eran, ¿no? Subterráneas en las catacumbas, ¿no? En las coladeras. Un ejercicio semejante quería hacer Pablo con la subjetividad, ¿no? Insertar en cada subjetividad ese elemento de subversión que permanece subterráneo y que no niega nuestra condición, ¿no? Si yo soy libre o soy un dominador o tengo el puesto del dominus, del padre de familia, lo que hace el evento mesiánico o lo que hace el Mesías en el momento en que yo adopto esa condición no es precisamente negar mi máscara, ¿no? Negar mi figura personal o mi figura jurídica, ¿no? Lo que hace es precisamente darle el contenido precisamente del Mesías, es decir, del servicio, diría Dussel, ¿no? Por eso es que Dussel puede pensar que el elemento de lo mesiánico no simplemente puede abolir el Estado, contiene ese elemento de negación del Estado, pero también puede, sin embargo, operar en él y plagarlo, minarlo de arriba abajo para darle otro giro, ¿no? Es precisamente el poder obediencial, ¿no? Es el elemento del Mesías que ha entrado en una condición fáctica para trabajarla de arriba abajo, ¿no? Dándole un giro, ¿no? Y lo interesante es que Pablo termina ese fragmento de como si no, los que lloran como si no lloraran, los que compran como si no compraran, con una fórmula interesante, ¿no? Dice, actuemos así porque la forma de este mundo pasa, ¿no? Morfeto cosmos, ¿no? La figura de este mundo es precisamente la vocación o la condición fáctica, la circunstancia en la que estamos en el mundo, pero que al adoptar el elemento subversivo del mesianismo va a transformar para precisamente llevarla a su final, ¿no? Se trata de insertar y trabajar en cada una de las cosas y las estructuras del poder y de la sociedad, en toda la condición mundana, el elemento revocador del Mesías, ¿no? Y esto confirma el hecho de que el mesianismo es, sobre todo, no solo para Walter Benjamin, sino incluso ya para la tradición cristiana y para Pablo, el elemento que puede transformar lo profano, es el elemento de la teología, si ustedes quieren, de lo sagrado, que puede entrar a jugar en lo profano, ¿no? Es precisamente el paradigma o la categoría, podría decir Dussel, que no perteneciendo al mundo profano, teniendo un criterio más allá de la justificación profana, que es la ley, es decir, teniendo el elemento supralegal de la legitimidad o de la justicia, puede operar en el mundo profano de la legalidad. Un elemento exterior que puede insertarse en este mundo para darle un giro más allá de lo profano, eso es el Mesías, ¿no? Eso es lo interesante. Esa es la posibilidad de pasar a un nuevo orden, ¿no? Y hay otro pasaje, bueno, hasta aquí hemos comentado la cuestión
de lo que significa para Agamben la vida mesiánica. Significa poner en tensión la condición fáctica consigo mismo, ¿no? Los que lloran como si no lloraran, es decir, una transformación que ocurre asumiendo la condición fáctica para darle el contenido mesiánico, ¿no? A través de la fórmula del cómo si no, vive como si no, vive en el mundo como si no estuvieras en el mundo, cumple la ley como si no la cumpliera, ¿no? Etcétera. Y hay otro elemento para Agamben que a partir de Pablo define aún mejor todavía la vida mesiánica, ¿no? A través de un concepto que también está vinculado totalmente con la potencia, que es el término cresis, que significa uso o hacer uso de, muy parecido al como si no. Haz como si no, ahora va a venir otra fórmula que es la de cresis. Haz uso de, veamos el fragmento de Pablo del cual deriva Agamben precisamente esta postura. Dice Pablo: por lo demás, que cada cual camine conforme le ha sido asignado en suerte el Señor, en cada cual como le ha llamado Dios, es decir, permanece en la condición que estabas cuando el Mesías te llamó. Es lo que yo ordeno en todas las iglesias. Quien fue uno llamado como circunciso, no te rehagas el prepucio, que fue llamado como incircunciso, que no se circuncide. La circuncisión es nada y nada el prepucio, que permanezca cada cual en la llamada en la que estaba cuando fue llamado. Eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, pero si puedes llegar a ser libre, haz más bien uso de ello, de tu condición de esclavo, pues el que ha sido llamado como esclavo del Señor es liberto del Señor. Del mismo modo, el que ha sido llamado como libre es esclavo del Mesías. Agamben pone atención en ese fragmento que dice: eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, pero si puedes llegar a ser libre, haz más bien uso de tu condición de esclavo. Hacer uso de tu condición de esclavo, dice Agamben, es lo que significa ahora propiamente la vida mesiánica. Y es el concepto de cresis. ¿Qué significa hacer uso de sí mismo, uso de las condiciones fácticas? ¿Qué significa usar la condición en la que nos encontrábamos cuando asumimos la vocación mesiánica? Es decir, no quiere decir que si en el momento en el que tú asumes el criterio de liberación mesiánica y tú eras oprimido, no significa que permanezcas como oprimido. Significa, como dice Pablo, precisamente, haz uso de ello, haz uso de la condición en la que estás, la condición fáctica que tenemos ahora, estudiante, trabajador, pobre, excluido, etc. Asumes tu condición precisamente para darle uso. No es que nos transformemos de buenas a primeras en una nueva criatura, sino que el elemento mesiánico para Agamben, según su lectura de Pablo, tiene un giro muy particular, y eso es parecido al uso. ¿Qué significa el uso? El uso es precisamente algo que no es ni propiedad, ni precisamente el abandono de la propiedad, la no apropiación. Entre propiedad y el no usar está el uso. El uso es precisamente lo que está en medio tanto de la propiedad como el de no usar las cosas. Uso tiene un movimiento potencial. Si potencia se refiere precisamente a la posibilidad que no se determina, que no se vuelve propiedad, es decir, si yo tomo un objeto público y me lo apropio, ahí se ha agotado toda potencia de uso, y lo que viene es un dominio, una propiedad. Hago una propiedad de las cosas. Sin embargo, el uso lo que permite es estar a la mitad entre la propiedad y el no uso. Es decir, lo uso, pero no lo apropio. Lo uso y en cuanto lo termino de usar, queda ahí, abierto a la posibilidad de un nuevo uso. Eso es precisamente uso, cresis. Tiene la forma de la potencia. No se determina, no se apropia. Puede pasar de mano en mano y eso sería propiamente usar, ¿no? Agamben recurre precisamente a un paradigma
de la religiosidad monástica, ¿no? Que es precisamente los franciscanos, que han adoptado como regla de vida el usus pauper, ¿no? El uso de pobre, uso pobre, ¿no? Que consiste para todo franciscano en no apropiarse ni tener derecho sobre ninguna cosa mundana, sobre ninguna cosa del mundo puede apropiarse, sino que simplemente va a hacer uso de ello, ¿no? No es un derecho de uso, porque el derecho implica ya una determinación para usar, es la revocación de todo derecho, precisamente en el usar, ¿no? No hay derecho de uso, es precisamente hay uso sin derecho. No tenemos derecho sobre las cosas, pero sí tenemos uso, usar, ¿no? Es precisamente un concepto relacionado con la comunidad. Ahí donde hay uso, hay comunidad. Y donde hay propiamente comunidad, hay relaciones potenciales de uso, sin propiedad, ¿no? Y esto puede también trasladarse a la cuestión de la subjetividad, ¿no? Yo no soy una identidad determinada, sino que precisamente al asumir la condición mesiánica me abro a la potencia. Agamben dice precisamente la potencia ontológica en la subjetividad es el amor, y tiene que ver mucho precisamente con el mesianismo. Es decir, al no determinar o al no completar la subjetividad, el sujeto abre un espacio en sí de potencialidad precisamente para dar la posibilidad de hospedar al otro o de relacionarse con el otro, precisamente establecer relaciones de comunalidad, ¿no? O en este sentido, más precisamente realizar comunidad, ¿no? Es decir, estar en común, ¿no? Es decir, entregar o usar el cuerpo de unos a otros, ¿no? Y esto es precisamente la cuestión mesiánica. ¿Quién sino el Mesías es quien usa su cuerpo para nosotros, ¿no? Y lo que en la tradición siempre se nos enseña, ¿no? Entregó el cuerpo por nosotros. Es el mayor ejemplo de uso del cuerpo para nosotros, ¿no? Es un cuerpo entregado a la comunidad, ¿no? Entregado al común, precisamente, ¿no? No se trata precisamente de un acto egoísta, es precisamente la carne que ha abierto en sí la potencia, es decir, la posibilidad de hospedar en él el criterio de la responsabilidad por el otro. El Mesías en este sentido sería el uso común del cuerpo, ¿no? Es decir, exponerse por los otros nos avienta al uso de la corporalidad y no la apropiación, ¿no? Donde existe propiamente identidad y donde existe propiamente un yo, ¿no? Bueno, esto para ejemplificar la cuestión del término cresis, ¿no? El uso que para Agamben designa la fórmula de la vida mesiánica, ¿no? Pablo llama a las comunidades a situarse y permanecer en la condición en la que se encuentran. Pareciera que es un quietismo, ¿no? No te muevas, permanece donde estás. Pero no, lo que hace es permanecer en la inmanencia, pero si tú eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, no es que vas a quedar esclavo, porque puedes devenir libre, pero haz uso de tu condición de esclavo. Y en este sentido, para Agamben, la vida mesiánica consiste en hacer uso de todas estas condiciones mundanas, hacer uso de la subjetividad o del cuerpo, para decirlo en términos absolutamente materiales, es decir, usar el mundo, usar el cuerpo fuera de las relaciones ya determinadas, que son las de dominio, las de la ley. Pablo está viendo un mundo en donde únicamente nos relacionamos por medio de la ley, por medio de relaciones jurídicas, ¿no? Donde está perdido precisamente una relación que esté fuera de esa forma, ¿no? No hay ahí propiamente agape, ¿no? No hay amor precisamente, ¿no? El amor sería una de esas formas que no tiene la forma del derecho y que me relaciona inmediatamente y cercanamente con el otro, ¿no? Estos, tanto amor como comunidad, comunalidad, solidaridad, apertura, hospitalidad, son formas precisamente de esta fórmula mesiánica, del uso, de usar, ¿no? Usar tanto las cosas del mundo para usarlas, para dejarlas abiertas al común, a la comunidad, sin apropiarse de ellas, pero también usar el cuerpo mismo, ¿no? Usar el cuerpo para hospedar al otro, o en este sentido la causa de los
en el sentido mesiánico, la causa de los otros, morir por el otro o exponerse por el otro, es el ejemplo mismo de ese uso del cuerpo, no es que se nieguen las identidades y las determinaciones sociales, sino que permanecen, ¿sí? Y además, lo que Pablo piensa es que al insertar el elemento de este uso mesiánico del mundo y de las cosas, se encuentra ya una operación del mesianismo en todas las subjetividades, ¿no? El Mesías, el elemento de la rebelión, si queremos, está inserto ya en todos los sujetos, en su interioridad, en la manera del uso, ¿no? Bueno, y a través de este término del uso es donde puede caracterizarse el mesianismo como una potencia mesiánica. El mesianismo es una potencia en el sentido de que abre todas las condiciones fácticas y todas las subjetividades y todas las formas de la identidad, y las abre precisamente al uso. Eso es precisamente la potencia, que el acto o la determinación, el acto pierde su determinación, pierde su ser cerrado y se abre una vez más a su potencia, ¿no? Esto tiene para Agamben la forma del mesianismo, ¿no? Pero el hecho es que, más allá un poco de Agamben, es que Pablo lo que quiere es fundar un nuevo pueblo, no bajo una nueva nacionalidad ni propiamente bajo un estado, sino que quiere fundar un verdadero pueblo, una verdadera comunidad diferente a la existente hasta ese tiempo, que es la que existe bajo la ciudadanía o bajo la soberanía de un imperio, ¿no? Es la misma manera en que Hobbes concebía la existencia política, ¿no? Un pueblo no existe si no es porque se adscribe a la cabeza del soberano, ¿no? En este sentido, Pablo pretende fundar un pueblo y una comunidad política distinta a esas formas, ¿no? Que no tenga que adecuarse a la cabeza de un soberano. Sin embargo, se adecúa a otra forma, que es el Mesías, precisamente, que sin embargo, contrario a la figura del soberano, puede asumir ese lugar, pero con una lógica totalmente distinta. Pero bueno, esa es otra cuestión que podríamos discutir posteriormente. Bueno, si hay preguntas, pueden interrumpirme si no se entendió algo, ¿no? Quizás es muy probable, pero pueden levantar la mano si tienen algún comentario o alguna duda, ¿no? Para mí, lo que precisamente se intenta hacer al pensar en la posibilidad de un pueblo mesiánico o de una potencia mesiánica es generar precisamente esa comunidad o ese pueblo donde se den relaciones precisamente ya con ese contenido mesiánico, ¿no? Una comunidad donde precisamente esté constituida por la solidaridad, por la apertura, por la hospitalidad, etcétera, ¿no? Es la entrega de los cuerpos de unos a otros. Ese sería como el signo propiamente de la potencia mesiánica, ¿no? Usar el cuerpo de uno para el otro, ¿no? Y bueno, como lo mencioné, tiene diferentes formas: amor, sustitución, solidaridad, comunidad, etcétera, ¿no? Al caracterizar la potencia mesiánica o la vida mesiánica que explica Agamben como potencia, nos coloca ya en el ámbito propiamente de lo político, ¿no? Tenemos, si la vida mesiánica tiene una fórmula de la potencia, nos remite inmediatamente a dos momentos de lo político que Dussel ya ha enseñado, ¿no? Tenemos por un lado la potestas, que es el poder determinado del pueblo, es decir, un Estado y sus instituciones, poder determinado. Para comprenderlo fácil, el Estado o sus instituciones. Y por otro lado tendríamos la potencia, que es el poder del pueblo indeterminado, lo que Negri llama multitud. Es decir, el mero pueblo
antes o sin potestas, ¿no? Y es curioso que Agamben comprenda la vida mesiánica como una potencia, porque nos coloca inmediatamente en ese horizonte, ¿no? En este sentido, la potencia mesiánica estaría arrojada absolutamente a la consistencia de un pueblo, ¿no? De un pueblo obviamente que es anterior y diferente a la potestas, ¿no? En la ontología aristotélica estos elementos son equiparables a acto y potencia, ¿no? Obviamente potencia queda intraducida, pero en la ontología de Aristóteles esto sería un acto, una energía, ¿no? Un acto. Potencia quedaría como tal. Es una ontología del ser, a la vez que es una ontología de la política, pero donde podemos pensar sobre todo el mesianismo mismo, ¿no? En el nivel de la potencia, ¿no? Y esto es precisamente revelador. Podemos poner a discutir en ese sentido la potencia mesiánica que puede pensar Agamben con una cierta mesianicidad del pueblo que Dussel llega a pensar, ¿no? Agamben, en una perspectiva muy nihilista, anárquica, en la que él quiere permanecer, pretende situar la dimensión política en la potencia. Por eso que él puede hablar de Pablo a un nivel impolítico, una crítica a la política, ¿no? Que es el nivel de la potencia, ¿no? Aquí estaría la impolítica. Precisamente que ataca o critica a la potestad, ¿no? Y en este sentido sería una potencia destituyente, cuya pretensión es destituir a la potestad, derrumbarla, ¿no? Bueno, entonces para Agamben, la potencia destituyente, que equivale a la potencia mesiánica, es aquella que permanece en el ámbito de la impolítica, ¿no? Es el ámbito político que precisamente critica o pretende destituir a la potestad, ¿no? La parte formal de lo político, ¿no? Las instituciones, las determinaciones en instituciones, en leyes y en Estado, ¿no? Para él, lo vuelvo a repetir, Pablo y el mesianismo son caracteres impolíticos que nos ayudan precisamente a dar el paso crítico para la política establecida, ¿no? Pero este es el límite de Agamben y este es el límite de su lectura de Pablo, donde no puede pensar más allá en nuevos criterios para constituir nuevas formas políticas, ¿no? Él está conforme con construir el nivel impolítico, ¿no? Que exista una comunidad que no se determine, que no llegue al acto, es decir, que no se constituya en Estado, sino que permanezca en el nivel de la potencia, de la impolítica, ¿no? Él apuesta por una comunidad impolítica, ¿no? Que permanezca así y que no se arroje a la vieja vocación donde un pueblo tiene que construir un Estado, ¿no? Una potencia constituyente se termina en una potencia constituida, ¿no? Agamben quiere permanecer en la anarquía, ¿no? En cambio, Dussel, que también parte de la potencia del pueblo indeterminado, que es donde él comienza propiamente la política, no es, sin embargo, anarquista. La propuesta de Dussel no se va a quedar en la mera potencia, ¿no? No se queda en la mera potencialidad, aunque es un carácter fuerte de la liberación, el momento de la potencia, ¿no? Pero no solamente de la potencia, veremos que en Dussel el pueblo no es impolítico, ¿no? Sino que en el instante en el que toma conciencia de su presión bajo la fetichización de las potestas, bajo el orden fetichizado, que sería propiamente una potestad sin potencia o un Estado sin pueblo,
que más bien se ha vuelto contra el pueblo, entra precisamente el pueblo o la potencia al tomar conciencia de su prisión, puede o cabe la posibilidad de que entre en un estado de rebelión, dice Dussel, ¿no? Dussel supo muy bien diferenciar del momento indeterminado y abstracto de una potencia o del mero pueblo, de la potencia, como cuerpo político integral, es decir, todo el cuerpo político desordenado, propiamente sin organización, anterior o fuera del estado de las potestas, como lo dije, lo que Negri llama multitud, sino que Dussel piensa un tercer ámbito inédito, que es precisamente el estado de rebelión o el momento de la erupción liberadora que llamó hiperpotencia, que hablamos anteriormente del hiperesclavo, que era precisamente la condición de esclavo que no pasaba simplemente a la libertad, sino que se transformaba a la segunda potencia. Y lo que es curioso es que entre potencia y potestas, Dussel inaugura un nuevo reino entre el mero pueblo y las meras instituciones, entre la potencia y el acto. Es también un nuevo concepto de la ontología, que a la vez es equiparable a un concepto de la política. Y ese es parecido al de Pablo de Tarso. Para querer referir la condición mesiánica, el hiperdoulos, precisamente lo que hace Dussel es agregar a la potencia un hiperpotencia. Es una clave curiosa, a lo mejor una casualidad, pero que no hay que abandonar, hay que perseguir. ¿Qué significa una hiperpotencia? Dussel lo ejemplifica únicamente como el estado de rebelión en el momento en que la potencia del pueblo adquiere conciencia y entra en estado de rebelión, ¿no? Eso es lo único que dice Dussel sobre la hiperpotencia. Es decir, que la piensa únicamente como una potencia acrecentada, ¿no? Una potencia llena de energía, por decirlo así. Sin embargo, yo creo que ahí se oculta, en esa categoría ontológica, precisamente la clave para la posibilidad de pensar la política con otro elemento iluminador, aparte de los que la tradición nos ha determinado: potencia y potestas, ¿no? Acto y potencia. La hiperpotencia inaugura precisamente un estatuto o un reino inédito entre la potencia y la potestas. No es la potencia, no es el mero poder indeterminado o impolítico, no es la multitud de Negri la que en algún momento dirá es portador de toda la rebeldía, ¿no? Y es un ingobernable, ¿no? Lo llega a equiparar con la bestia, ¿no? Es un monstruo, es el monstruo biopolítico, dice Negri, ¿no? Pero la hiperpotencia es el pasaje de la potencia tampoco al acto. No es que la potencia ahora se determina en el acto, no es que entra en el estado de rebelión para constituir un nuevo orden, porque si no, su único destino sería la potestas. La potencia, para la tradición ontológica, para la tradición política, no tiene otro destino más que la potestas. Es decir, el poder indeterminado tiene que darse un estado. Esa es la concepción tradicional de la política, que ha cerrado el pensamiento político en estas dos estructuras. Tú como pueblo no tienes otro destino y otra vocación que tu determinación en instituciones, ¿no? Dussel no va a negar este ámbito, ni este tampoco, pero va a insertar en estos dos ámbitos o reinos del ser, por decirlo así ecológicamente, un aspecto inédito. Hiperpotencia es la potencia o el pueblo que adquiere conciencia de sí mismo en el estado de rebelión, pero que se encuentra reunido. La potencia o el poder indeterminado está desunido, está fragmentado, ¿no? Es toda la multitud que habita la ciudad.
Sin embargo, en la hiperpotencia, con la conciencia mesiánica de la liberación, el pueblo se reúne en torno a sí mismo, es decir, al adoptar la conciencia de que son oprimidos y al plantearse la posibilidad de su liberación, lo que hacen no es sino concentrarse en algo parecido a lo de Pablo, es decir, nos concentramos ahora en el criterio del Mesías, ¿no? Nos reunimos, se reúne el pueblo en torno precisamente a un criterio que no es este, ¿no? El que el destino de la tradición filosófica pretende hacer cumplir en todas las democracias, sino que este es precisamente la posibilidad de generar un nuevo reino. No es la multitud, es precisamente anterior a la potestas y es el pueblo que se constituye hacia sí mismo. El momento de la rebelión, de la hiperpotencia, encuentra en sí mismo el soberano. El soberano no es precisamente el que se va a elegir para constituir una institución. El pueblo, en el momento de rebelión, lo que hace es que no tiene propiamente un soberano, un capo, ¿no? Una cabeza, como digamos el Estado o el gobernante, ¿no? Lo que tiene es un pueblo constituido en torno a sí mismo. Y eso es precisamente lo que para mí trae el elemento del mesianismo, ¿no? El elemento del Mesías es precisamente ese dispositivo que permite mediar entre el pueblo para reencontrarse a sí mismo, ¿no? El pueblo, que antes estaba desunido, no viene a encontrar ahora un nuevo dirigente político. Lo que viene a hacer es que en torno al Mesías, en torno al liberador, se constituye a partir de él, pero no precisamente para establecer la lógica del soberano y del súbdito, sino que es el dispositivo que permite al pueblo encontrar su propio cuerpo, ¿no? Encontrarse consigo mismo. Y es donde habría propiamente un pueblo. Sería un pueblo no desunido ni desordenado como la potencia indeterminada, como la multitud de Negri, sino que sería la hiperpotencia, potencia a la segunda potencia, ¿no? Agamben, en La comunidad que viene, un texto oscuro de ontología, sugiere una categoría similar, que es la de potentia potentiae, una potencia que no pasa simplemente al acto, sino que al pasar al acto se potencia, ¿no? Es decir, si ustedes piensan en la ontología tradicional aristotélica, tenemos esto, una potencia que pasa al acto. La potencia que no pasa al acto no puede existir en un Aristóteles. Alcanza efectividad cuando pasa al acto, cuando se determina. En cambio, Agamben sugiere una potentia potentiae, es decir, una potencia que al pasar al acto, por decirlo así, usa el acto, el concepto de cresis con el cual Agamben explica la fórmula mesiánica, usa el acto para hacer aparecer una potencia, que obviamente no es idéntica a esta, es una potencia a la segunda potencia. Solamente que Agamben ya no da el paso terminológico y ya no piensa precisamente qué puede significar esta nueva estructura. Y corresponde precisamente a lo que intuye Dussel con la hiperpotencia. Este movimiento que no se determina, sino que trae consigo una nueva potencialidad, que no es sino el crecimiento o el acrecentamiento de la primera en un hiper. El hiper conserva lo anterior, conserva tanto el esclavo, la condición primera, como la potencia, pero le agrega precisamente un excedente. Es lo que quiere decir Agamben cuando dice potencia que se potencializa. Esto es impensable para la ontología aristotélica, ¿no? Para la cual solamente hay potencia que pasa al acto. Y eso es una fórmula que nos puede ayudar para pensar de otra manera lo político, es decir, un pueblo que se genere un estado, potencia que pasa al acto. Ahora no, tenemos un ámbito inédito para pensar un elemento más de la política, la hiperpotencia, el pueblo que no simplemente constituye un estado, sino que se constituye a la segunda potencia, pueblo
que genera pueblo, ¿no? Pueblo a la segunda potencia, ¿no? Este es el sentido que para mí tendría la hiperpotencia de Dussel, y sobre todo su relación con el mesianismo, ¿no? Siguiendo las claves, por ejemplo, de la transformación mesiánica de las condiciones fácticas, donde le agrega un hiper, ¿no? Como el ejemplo es el hiperdomus, ¿no? El esclavo, ¿no? Dussel nunca niega el carácter político del pueblo, ¿no? El pueblo nunca es para él impolítico, como lo es para Gamben o para Espósito, ¿no? Sino que es el momento precisamente donde, al tomar conciencia de su opresión bajo ese poder fetichizado, se encuentra a sí mismo, ¿no? Pero necesita esa mediación, ese dispositivo del Mesías, para que el pueblo pueda encontrarse consigo mismo y advenir propiamente un pueblo, ¿no? El momento impolítico, como lo piensa Gamben y muchos pensadores actuales de la política, es un momento negativo y anárquico, pero no pueden pensar de alguna manera su constitución a partir de ese elemento impolítico, porque quieren permanecer de alguna manera en cierto orden anárquico, ¿no? En cierta disidencia absoluta, ¿no? Y podríamos decir que en este sentido el pensamiento de Dussel da un paso más allá sin recurrir a la fórmula tradicional del pensamiento político que piensa un pueblo que constituye Estado, ¿no? Donde toda revolución, todo poder constituyente tiene que terminar en la constitución de un orden, ¿no? Al contrario, piensa Dussel la posibilidad de otra estructura de lo político, y ese es el reto que él tendría al pensar o al intentar construir una política de la liberación, porque se trata nada menos que de insertar el elemento de la rebelión, de la liberación, como criterio de la política. Guarda desde el inicio una absoluta contradicción. ¿Cómo desde el elemento de la rebelión puede pensarse el criterio del nuevo orden o la construcción del nuevo orden? Esto podemos formularlo en términos de Pablo, en términos del Mesías. Si el Mesías es el que pone fin a la ley, ¿cómo el Mesías va a fundar ahora una nueva ley, ¿no? Es precisamente la contradicción en la que se encuentra la pretensión de hacer una política de la liberación, y es sin duda a la que debe entrar el pensamiento, ¿no? Pensar esa contradicción significa pensar propiamente una nueva política totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo insertar en la unidad el elemento de la discordia? ¿Cómo insertar el elemento de la rebelión en un orden? Eso es precisamente una contradicción, porque si no se piensa así, Dussel estaría incurriendo en pensar una potencia constituyente, un movimiento popular, si queremos, que tenga como miras construir un Estado que crea nuevos derechos para nuevas demandas, ¿no? El hecho es que una política de la liberación no puede tener esa forma tradicional, no puede ser el de una revolución que construye un Estado. Sin embargo, no podemos negar el Estado. Significa pensar en el Estado, pensar en la cuestión de la determinación, insertándole el elemento de la potencia, ¿no? O pensar la cuestión de la unidad, insertándole el elemento de la rebelión o de la liberación, ¿no? Como comentaba, el Mesías, al cumplir la justicia, hace inoperosa la ley, ¿no? Cumple la ley y la lleva a su final, ¿no? Una vez que la ley se cumple, no hay ley, ha llegado a su final. Y esto significa que precisamente la ley regresa a un estado potencial, ¿no? Donde es precisamente posible abrir nuevas formas de lo político, nuevas maneras de acción política, ¿no? La hiperpotencia de Dussel sería esa potencia que retorna hacia sí misma, potentia potentiae, generando esa segunda potencia, ¿no?
Hay otra fórmula que también Agamben sugiere en La comunidad que viene, donde él intenta pensar precisamente algo que los medievales llamaron el acto de confusiones, ¿no? Un acto de confusión o de mezcolanza, donde es imposible para el pensamiento y es necesario para la política pensar la mezcla de un acto con potencia o la mezcla de una potencia con acto, ¿no? Es decir, la mezcla de una potestas con potentia o una potentia mezclada con potestas. Es precisamente un aspecto contradictorio, pero sería la naturaleza, creo yo, y ya nos comentará Dussel a su regreso, más o menos hacia qué horizontes quiere llevar en la política y la liberación. Para mí tendría que tenerla abrazando esta contradicción, ¿no? Intentando superar esta contradicción, no superar para abandonar una parte, sino precisamente pensar en un orden que pueda concentrar estos elementos, ¿no? Un acto acompañado de potencia, un pueblo acompañado de un Estado, ¿no? Una unidad acompañada del elemento de la rebelión. Eso es el gran reto en el que creo yo se encuentra Dussel. Y nosotros con él, porque el hecho de que él lo esté haciendo al mismo tiempo que da este curso, pues obviamente da pauta para que nosotros pensemos y podamos aportar. Podríamos llevarnos incluso como tarea esta cuestión, ¿no? Pensar una política de la liberación es pensar en esta contradicción. Puede pensarse un Estado a partir del elemento que por naturaleza destruye el Estado, es decir, la liberación. Aquello que es la liberación del Estado puede devenir el criterio de un nuevo Estado, sí, y cómo, o no, y por qué, ¿no? Es precisamente algo, digamos, que Agamben no puede pensar, ¿no? Para él es imposible esta cuestión, ¿no? En su obra sobre San Pablo, El tiempo que resta, él mismo lo señala desde la primera página, ¿no? Dice, pero el problema es aquí más radical, por razones que se expondrán a lo largo del seminario, bueno, a lo largo de su libro. Una institución mesiánica, una comunidad mesiánica que desee presentarse como institución, se halla ante una tarea paradójica. Ante esta declaración de Agamben, nosotros tenemos que responder precisamente. Agamben la abandona porque dice, claro, una comunidad mesiánica, un mesianismo, una vida mesiánica no puede coincidir con la política. Es precisamente el elemento que la va a criticar y que va a pretender hacerla inactiva, inoperosa, dice él, ¿no? El término que usaba Pablo para esta operación era katargen, ¿no? Es hacer inoperoso o restituir a la potencia las cosas, ¿no? Podemos ver claramente aquí la división o la diferencia entre el pensamiento y el mesianismo de Agamben y el que está implícito en Dussel, ¿no? El de Agamben, como ya repetí mucho, es impolítico, ¿no? Él no puede pensar una comunidad mesiánica que pueda presentarse como una institución, ¿no? Mucho menos en la forma de un Estado, ¿no? Pero el hecho es que Dussel sí puede, o tiene la pretensión de hacerlo, pensar el mesianismo, el elemento de la liberación o de la rebelión, el Mesías, como paradigma del Estado. Hace unos días estaba yo leyendo el Leviatán en la doctrina del Estado, que escribe Carl Schmitt, sobre el símbolo del Leviatán. Es en parte un misterio el hecho de por qué Hobbes toma la figura del Leviatán para designar el Commonwealth, el Estado, ¿no? El Estado soberano, el cual llama el Leviatán, que es una figura totalmente anticristiana, ¿no? Es una bestia en la tradición considerada demoníaca, ¿no? Y es precisamente porque, educado en la escatología, Hobbes puede pensar únicamente que el orden existente en este mundo debe tener esa forma, ¿no? Debe tener una forma que no tiene ninguna conexión con lo divino, ¿no? O con la escatología, ¿no? Y
como dice Agamben también en otra obra, era consciente plenamente de que al llamar al estado Leviatán le estaba asignando ese carácter negativo, ¿no? Que no puede de ninguna manera coincidir con el paradigma escatológico ni con el paradigma del reino de Dios, que es en el que parte Hobbes, ¿no? Pero Dussel, en cambio, desde otro horizonte, sí puede pensar, considero yo, el Estado, o mejor dicho, el mesianismo como paradigma del Estado. Él sí que puede pensarlo así, y prueba de ello es el hecho de que haya pensado él en un poder obediencial, ¿no? El poder obediencial tiene la forma, tiene esa forma mesiánica de la desactivación. Precisamente el poder obediencial se trata de un poder, si ustedes quieren, débil. Es un poder que regresa al pueblo, que regresa a la debilidad. Si por debilidad comprendemos la condición de potencia, es decir, el pueblo. Poder obediencial sería, para mí, la mezcla entre potencia y potestas, ¿no? O el poder que se constituye desde la potencia. La hiperpotencia constituye un poder, es decir, un estado, pero, sin embargo, se encuentra en el estado mezclado la cuestión de la potencia, y es un acto de mezcolanza. Por eso es poder obediencial, es el poder del pueblo para el pueblo. Es un poder que retorna de alguna manera a la debilidad. Es una potencia débil, por decirlo así, en términos paulinos y mesiánicos, donde sí que puede pensarse un estado de otra manera, con otra consistencia absolutamente distinta a la del estado tradicional y a de la lógica tradicional. Bueno, revisando ese libro que les comentaba de Carl Smith, veía una iconografía de la época medieval, donde precisamente se encuentra Dios con una caña de pescar y tiene como anzuelo al crucificado, al Mesías, y abajo está el Leviatán, el que Hobbes usó para caracterizar el poder soberano, el poder, la figura que tiene poder por encima de cualquier hombre, ¿no? Dice Hobbes, aquel que nos brinda de paz y seguridad, ¿no? Y esta imagen, precisamente, a veces las imágenes dan mucho que pensar, o como dice Massimo Casciari, son pensamientos en imágenes, si quieren pueden verla, donde precisamente sugiere que el Mesías puede ser el elemento que puede entrar en el Estado precisamente para darle totalmente un giro distinto, ¿no? Y no es gratuito que Dussel piense el mesianismo o pretenda pensarlo en un nivel absolutamente singular y personalista, ¿no? Él de alguna manera ha pensado que ciertos líderes de movimientos populares pueden compararse con figuras mesiánicas, ¿no? Y es precisamente eso, es porque él puede pensar que precisamente la figura del Mesías, bajo estas formas populares, puede entrar en el Estado para darle un giro totalmente distinto, ¿no? Y ese sería propiamente, creo que yo, el reto de la política y la liberación, y lo que nos separa de los demás pensamientos políticos en boga, ¿no? El hecho de intentar insertar el elemento mesiánico en su contrario, es decir, en el Estado, ¿no? En la determinación. Y podríamos llevarnos esa reflexión para tenerla presente en el transcurso en el que Dussel está construyendo esta política de la liberación, que esconde una paradoja y una contradicción. Gracias. Yo